Bueno, buenas tardes a todos. El Colegio de Abogados de San Francisco les da nuevamente la bienvenida para esta segunda etapa del año en la cuestión académica virtual. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Alfonso Buteler, quien va a disertar sobre las acciones contenciosas administrativas y ambientales en la provincia de Córdoba. El doctor Alfonso Buteler es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, miembro del cuadro de honor de los mejores promedios, magíster en Derecho Administrativo, otorgado por la Universidad Austral, con tesina calificada con sobresaliente, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba, docente de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor invitado en calidad de ponente y disertante en numerosos congresos de la especialidad en el país y en el extranjero, director de la Sala de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Córdoba, secretario de Investigaciones de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, y autor de 5 libros y de numerosas publicaciones en revistas especializadas y en obras colectivas. Este es un breve relato del vasto currículum del doctor. El tema del derecho administrativo era una cuestión pendiente para todos nuestros colegiados. Gracias a Dios y con la colaboración del doctor, podemos iniciar esta segunda etapa del año con su disertación. Bueno, doctor, cuando quiera, active su audio y lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniela, por la presentación. Muy agradecido con el Colegio de Abogados de San Francisco por la invitación a compartir algunas ideas, en este caso sobre las acciones contenciosas administrativas y ambientales. Es un tema bastante abarcativo. Yo lo he circunscrito a la provincia de Córdoba debido a la extensión del tiempo, pero como le adelanté a Daniela, no tengo ningún problema en que puedan interrumpirme y hacerme preguntas, de modo tal que podamos también ir sacando las dudas. La idea es plantear un escenario de cuáles son las diversas acciones, también con un espíritu crítico, porque considero que el sistema contencioso administrativo, tal cual está concebido hoy, debería sufrir algunas modificaciones que está planteando la práctica y que se ven en otras provincias o en otros lugares del mundo. Así que yo ahora voy a intentar proyectar, no sé si me va a dejar aquí. Necesito, Daniela, que me habiliten para poder compartir pantalla. Me tienen que poner, creo que administrador, una cosa así. Si no, yo se los paso y ustedes lo van modificando, como prefieran. Bueno, básicamente ahí lo veo al doctor Díaz Caferata, un amigo. Así que Santiago también es un conocedor de estos temas, así que va a poder colaborar seguramente con lo que yo les vaya diciendo. Les decía que el tema de las acciones contenciosas administrativas en Córdoba... Perdón, doctor, que lo interrumpa. Sí. Ahí estaría como para compartir la pantalla, si usted... Ah, muy bien. Acá sí. estoy. ¿Están viendo ahí ustedes? Ahí sí. Perfecto. Bien. Como les decía, para ir de más a menos o de menos a más, si nosotros analizamos el sistema de acciones en el contencioso administrativo de Córdoba, que en definitiva está regulado en la Ley 7182, nos vamos a encontrar con un sistema de pluralidad de acciones a partir de lo que nosotros llamamos situaciones jurídicas subjetivas. Es decir, que el grado de afectación es lo que determina la acción a promover. A diferencia del sistema federal, donde es un sistema de unidad de acción, en este caso, porque no existe un código contencioso administrativo, entonces se termina aplicando el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Pero particularmente en Córdoba, entonces tenemos
este código, que ya tiene sus años, porque es de la vuelta de la democracia, que prevé estas tres acciones. Por un lado, la acción de plena jurisdicción, que está caracterizada por la existencia de un derecho subjetivo. Básicamente, el derecho subjetivo es una afectación individual y exclusiva que habilita la promoción de esta acción, que permite no solamente cuestionar la legitimidad de los actos administrativos, sino además agregarle una pretensión de tipo resarcitoria. Por ejemplo, pensemos en una cesantía que se reclama la nulidad y a eso se le adiciona, por ejemplo, el pago de los salarios caídos y, no sé, el daño moral, por ejemplo. Acá lo que se van a poder plantear son todas aquellas afectaciones de lo que llamamos derechos de primera generación, es decir, afectaciones a la libertad, afectaciones a la propiedad, sanciones. Por eso, ahí, a través de la acción de plena jurisdicción, es donde suelen plantearse aquellas cuestiones también de carácter tributario. Por otro lado, tenemos la acción de ilegitimidad. La acción de ilegitimidad es para aquellos casos en donde se verifica una afectación de un interés legítimo. Cuando nosotros hablamos de interés legítimo, nos encontramos con una dificultad para su definición, porque esta distinción entre derecho subjetivo e interés legítimo se toma del derecho italiano, donde en el derecho italiano el sistema de control de la administración es un sistema mixto, porque las afectaciones al derecho subjetivo se llevan a la justicia, mientras que las afectaciones al interés legítimo son resueltas por un juez administrativo, aunque ciertamente esta distinción ha ido desapareciendo con la práctica, pero el Código Contencioso de Córdoba y muchos códigos contenciosos nacionales toman del sistema italiano y sobre todo de la doctrina italiana esta distinción entre derecho subjetivo e interés legítimo. Pero volviendo al punto, les decía que la acción de ilegitimidad se sustenta en la presencia de la afectación de un interés legítimo que, como les adelantaba, es muy difícil de definir. Mejor dicho, no es que sea difícil de definir, sino que no hay consenso a la hora de establecer una noción. Ahí van a aparecer diferentes acepciones. Una acepción es la que sostienen algunos autores que consideran que en el interés legítimo lo que hay es una expectativa por el reconocimiento de un derecho. Esta es la postura, por ejemplo, de Eduardo Ábalos, que en este momento actúa como juez de la Cámara Federal de Córdoba. Él entiende que cuando alguien va a solicitar el reconocimiento de un derecho, estamos en presencia de un interés legítimo. Pensemos en un ejemplo, una persona que va a solicitar una jubilación o una persona que va a solicitar un permiso o una licencia de conducir. Según esa perspectiva, mejor dicho, desde esa perspectiva, una persona tendría un interés legítimo a que le sea concedido la jubilación. Yo no comparto esa postura porque entiendo que en realidad en esos casos no estamos hablando de un interés legítimo, sino de un derecho subjetivo. Es decir, la persona tiene, en la medida en que cumpla con los requisitos establecidos en la ley, tiene un derecho a que le otorguen la jubilación o tiene un derecho a que le otorguen el carnet de conducir o cualquier título habilitante. En definitiva, lo que tiene es un derecho subjetivo, pero que todavía no ha sido reconocido por la administración. Entonces, si ese derecho es denegado, vamos a estar en presencia de un derecho subjetivo que surge, obviamente, de la ley o de la regulación que se aplique al caso. Entonces, esa es una primera acepción. Otra acepción que suele invocarse bastante seguido, sobre todo por los tribunales contenciosos administrativos, es hablar de, también sustentado en la doctrina italiana,
de normas de acción y normas de relación vinculado a los vicios en el procedimiento o a los errores en el procedimiento. Cuando se trate de errores o de vicios en el procedimiento, en algunas oportunidades se ha entendido que se está en presencia de un interés legítimo. Postura que yo tampoco comparto, porque en definitiva allí hay una afectación también de un derecho subjetivo, nada más que está puesto en una faz o en una mirada procedimental. Y la tercera acepción, que es la que yo sí comparto como un típico caso de interés legítimo, es la situación que se da cuando una o dos o más personas se encuentran en una situación de concurrencia, que básicamente esto se presenta en lo que son los procedimientos de selección, tanto de personal como de contratistas. Entonces, las personas que participan en un concurso para acceder a un cargo universitario o a un cargo en la administración pública, o las empresas que participan en un procedimiento de selección, una licitación, una subasta, lo que fuere, se encuentran en una situación de concurrencia que se va a ver sobre todo en los efectos de la sentencia. ¿Qué les quiero decir con esto? Yo siempre le digo a los alumnos que para advertir si estamos en presencia de un derecho subjetivo o un interés legítimo, y también de los derechos colectivos, una recomendación es siempre adelantar la película y mirar cómo termina. ¿A qué me refiero con esto? Que es recomendable ir hacia el final y analizar cuál sería el efecto de la sentencia. Si nosotros analizamos cuál sería el efecto de una sentencia que acoja una acción de ilegitimidad en materia de concursos o de licitación, nos vamos a encontrar con que esa sentencia genera un impacto, un efecto dominó sobre todos los participantes del procedimiento. Esto implica que si se anula el concurso se anula para todos. Si la licitación se anula en cualquier etapa, esa anulación tiene un efecto expansivo. Por eso el Código Contencioso Administrativo, en el artículo 51, establece el efecto dominó, o mal llamado por el Código erga omnes. Incluso se ordena la publicación de la sentencia, es el artículo 39, se ordena la publicación de la sentencia en el boletín oficial, justamente con esa perspectiva, que las personas se encuentran en una situación de concurrencia, entonces va a tener el efecto invalidante de la sentencia, alcanza todo el procedimiento y por ende beneficia a todos aquellos participantes del concurso, aunque no hayan impugnado. Entonces, ahí aparece, si se quiere, diría yo, la noción troncal de interés legítimo, que es la verdadera afectación de la concurrencia, que es lo que va a determinar entonces el efecto expansivo de la sentencia. Entonces yo diría, al menos desde mi opinión, que el interés legítimo se da en aquellos casos de afectaciones que se producen en procedimientos de selección. Todas las personas que participan del procedimiento tienen un interés legítimo, mientras que el que resulta ganador tiene un derecho subjetivo a la firma del contrato o al contrato según el caso que estemos hablando. Les vuelvo a reiterar que si tienen alguna duda, pueden hacer la pregunta en el momento en que la tengan y no esperar hasta el final. En tercer lugar, tenemos la acción de lesividad. Bueno, una cosa importante de la acción de ilegitimidad, yo no puedo tratar todos los temas porque no me daría el tiempo, pero tienen que tener en cuenta que en la acción de ilegitimidad, el fiscal de la Cámara Contenciosa o de la Cámara Civil y Comercial en el interior es parte, ¿no es cierto? O sea que, digamos, interviene como una parte más incluso en la etapa probatoria.
Después tenemos una tercera acción, que es la acción de lesividad. En la acción de lesividad, el actor es la administración pública y el demandado es el sujeto beneficiado por el acto administrativo. ¿En qué supuestos funciona la acción de lesividad? Funciona en aquellos casos en donde la administración ha dictado un acto administrativo que ha sido notificado y que ha producido derechos subjetivos en cumplimiento o, mejor dicho, ha generado un derecho adquirido. Pongamos un ejemplo. Una persona a la cual se le otorga una jubilación sin que concurran los requisitos legales para ello. Esa persona es notificada de la resolución que le otorga la jubilación y comienza a percibir el salario. En ese momento se genera un derecho adquirido. Como existe un derecho adquirido o un derecho subjetivo en cumplimiento en la terminología de la Corte y de la ley nacional, la ley tiene un límite adjetivo. ¿Qué significa? Significa que la administración no puede dejar sin efecto ese acto administrativo, sino que para poder dejarlo sin efecto tiene que promover una demanda, en donde, como les dije, el actor va a ser la administración, que persigue la declaración de nulidad de ese acto, y el demandado va a ser el sujeto beneficiado por el acto. En esa acción, que es poco común, también pueden promoverse medidas cautelares, como por ejemplo pedir la suspensión de los efectos de ese acto administrativo. Y en la provincia de Córdoba tiene una particularidad que la ley, o sea, el Código Contencioso Administrativo, contempla un plazo de caducidad para la promoción de esa acción. Tengamos en cuenta que digamos, la idea de exigir una acción de lesividad tiene un fundamento constitucional previsto en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Porque seguramente ustedes estarán pensando, y esto también se ve mucho en la doctrina, me acuerdo, por ejemplo, García Enterría decía que es antiético o contrario a las reglas de la ética pensar que pueda generarse un derecho adquirido a partir del incumplimiento de la ley. En el ejemplo que habíamos puesto, recordamos que la persona que estaba gozando de la jubilación en realidad gozaba supuestamente de manera ilegítima de esa jubilación porque no cumplía con los requisitos establecidos en la ley. Entonces, desde algunos sectores de la doctrina se dice, no, la administración puede revocar libremente esos actos. Sin embargo, en nuestra Constitución, el artículo 17 dice que nadie puede ser privado de su propiedad sino a partir de una sentencia fundada en ley. Esa cláusula constitucional es la que le da fundamentos a la exigencia de que el Estado, para quitar ese derecho adquirido por parte del sujeto beneficiado por el acto, en este caso el jubilado, tiene que promover la acción de lesividad porque no es la administración la que puede quitar ese derecho, sino tiene que ser una sentencia fundada en ley donde se permita, obviamente, el acabado derecho de defensa. Entonces, la acción de lesividad tiene un fundamento constitucional. Fíjense que como les decía recién, en el caso de la acción de lesividad, el artículo 8 de la ley 7182, en el segundo párrafo dice, en las causas contenciosas administrativas de lesividad, la demanda deberá interponerse en el término de 6 meses a contar de la emisión del acto presuntamente irregular. O sea, es un plazo bastante corto. Quiere decir que si la administración otorgó esa jubilación, concedió esa jubilación y advierte la ilegitimidad de ese acto pasados los 6 meses, se caduca la posibilidad de promover la acción de lesividad, cosa que no es así a nivel federal, ya que a nivel federal no hay un plazo para iniciar la acción de lesividad.
con lo cual también eso genera una inseguridad jurídica. Yo creo que está bien que exista un plazo, pero lógicamente eso puede llegar a situaciones de absurdo, como por ejemplo, si quieren que pongamos un caso extremo, que el presidente de la caja de jubilaciones le otorgue una jubilación a un hijo menor de edad. Digamos, podemos llegar a situaciones extremas y que pasado esos 6 meses no pueda anularse ese acto ni siquiera en sede judicial. Pero bueno, esa es la situación. De lo contrario, podríamos, digamos, poner un ejemplo extremo, como ocurre a nivel federal, en donde los actos administrativos que han generado derechos subjetivos de incumplimiento, es decir, derechos adquiridos, pensemos, por ejemplo, en un contrato de concesión para la realización de obras o para explotar servicios públicos durante mucho tiempo, en Argentina, dado que la administración puede hacer uso de la potestad revocatoria sin límite de tiempo, o de la acción de lesividad sin límite de tiempo, nos encontramos con un derecho que en cualquier momento puede ser dejado sin efecto. Eso, en definitiva, afecta a la seguridad jurídica. Yo creo que está bien que exista un plazo, no sé si 6 meses es el plazo, digamos, correcto, pero creo que es adecuado que el legislador proteja la posibilidad de la acción de lesividad. Bien, otra cuestión importante para tener en cuenta es que en el sistema contencioso administrativo tenemos una regulación bastante pobre de lo que son las medidas cautelares. Fíjense que en el artículo 19 de la ley está contemplado solamente la medida cautelar de suspensión de los efectos del acto, y solamente puede hacerse con la demanda. Es decir, cuando uno inicia la demanda, recién ahí se puede pedir la suspensión de los efectos del acto. Si bien es cierto que esto ha sido morigerado en la práctica por la jurisprudencia, sobre todo la posibilidad de pedir la medida cautelar después de iniciada la causa, cosa que hasta hace poco no se podía, esto impide la posibilidad de pedir medidas cautelares autónomas mientras se tramita el procedimiento administrativo. Imagínense que una persona que es cesanteada ilegítimamente de la administración tiene que agotar la vía administrativa a través del recurso de reconsideración y después el jerárquico, con todo el tiempo que eso puede llevar, para recién poder iniciar la demanda y plantear la suspensión de los efectos del acto. Eso a lo mejor lleva 1 año, 2 años, y mientras tanto la persona está cesanteada. Entonces, eso genera situaciones de injusticia y, en definitiva, de una violación a la tutela judicial efectiva. Para poner un ejemplo extremo que yo siempre le doy a los alumnos, imaginemos que una sanción administrativa es la pena de muerte. Entonces, a esa persona le tenemos que decir, mire, usted va a tener que agotar la vía administrativa recién cuando inicie el contencioso administrativo de acá a 1 año, va a poder pedir la suspensión de los efectos de ese acto, que es la pena de muerte. Obviamente que nunca podría lograrlo. Esto se da en muchas situaciones y genera una desprotección evidente. Esta limitación de las medidas cautelares en el contencioso administrativo ha generado que este tipo de pretensiones de suspensión de los efectos del acto o de otras medidas cautelares solamente puedan plantearse por vía de amparo. Es decir, que la propia restricción en materia cautelar que prevé el Código Contencioso Administrativo lo que hace es disparar la vía del amparo como la posibilidad para lograr la tutela de esos derechos. Más allá de lo que les voy a decir después en otra placa que les preparé, que me parece importante sobre el tema de las cautelares, solamente les quiero decir esto. En todo el mundo, desde 1990, comenzó un proceso de cautelarización de la justicia administrativa
Y esto se ve en los códigos contenciosos de los países más importantes que sufrieron modificaciones. Así, por ejemplo, se puede ver en Alemania, en Italia, en Francia, en España, donde los códigos contenciosos que antes solamente permitían la suspensión de los efectos del acto, abrieron la posibilidad de lo que se denomina la universalidad cautelar, es decir, que se puedan pedir cualquier clase de medidas cautelares siempre que tengan por objeto lograr la existencia de una sentencia útil. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en el sistema francés, hay un montón de medidas cautelares que tienen en cuenta la situación particular. Incluso está prevista, por ejemplo, el referé provisión, que es para que el Estado adelante dinero de una indemnización por vía de medida cautelar, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, en todos los países de avanzada, incluso en Estados Unidos, en Japón y demás, se fue modelando un sistema de universalidad cautelar que afortunadamente con la regulación de la ley 26.658 de 26, sí, de medidas cautelares contra el Estado a nivel federal, esa idea de la universidad cautelar la vemos claramente ahí. Sin embargo, nosotros seguimos con un código contencioso que sigue acotando, aunque hay que reconocer que se ha ido ampliando esta situación, pero sigue acotando la medida cautelar en el contencioso a la suspensión de los efectos del acto administrativo. Eso, como les digo, es claramente insuficiente, porque si nosotros vamos a cuestionar, yo les pongo un ejemplo de cosas que yo veo en la práctica. Si yo voy a cuestionar en el contencioso administrativo una resolución que me deniega una petición, por ejemplo, me deniega un permiso para una autorización para una edificación, o me niega una autorización, por ejemplo, para pescar langostino, o cualquier título habilitante, no me sirve la suspensión de los efectos del acto porque estaría suspendiendo un acto administrativo desfavorable de una petición. ¿De qué me sirve la suspensión? No me sirve nada. Yo necesito en ese supuesto una medida cautelar positiva. Es decir, que el Poder Judicial me otorgue esa jubilación o me permita cobrar una parte, como ha ocurrido algunas veces, o que me permita adelantar una prótesis en un amparo por salud, o que me autorice a realizar esa determinada actividad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero habilitar una farmacia, no me sirve que me digan que no y pedir la medida cautelar autónoma, porque voy a suspender una decisión negativa, voy a seguir en la negativa. Yo necesito ahí una medida cautelar de tipo positiva, que por ejemplo se me autorice el funcionamiento de la farmacia hasta tanto se dicte sentencia o algo por el estilo. Eso es muy importante. Preparé una placa sobre el tema cautelar que voy a volver más adelante. Entonces, sintetizando hasta ahora, tenemos un código contencioso administrativo con estas tres acciones, ¿no? Taxativamente establecidas. Sin embargo, si nosotros tenemos una mirada más amplia de las acciones contenciosas administrativas, nos vamos a encontrar con otras acciones que no están previstas en el código, pero que implican un control de la administración pública y que claramente deberían estar reguladas en un mismo código para hacerlas armónicas y coherentes. En primer lugar, ahí yo les puse el tema del amparo de la ley 4915, porque en definitiva, muchas de las cuestiones vinculadas al ejercicio de la función administrativa son revisadas por vía de la acción de amparo, ya sea porque corresponde o muchas veces forzando las posibilidades del amparo debido a la existencia de situaciones que no pueden plantearse por la vía del contencioso administrativo. Eso es una realidad. El amparo se termina estirando para poder lograr la tutela judicial de aquellas situaciones que no ingresan por la vía de la acción de ilegitimidad
o de plena jurisdicción. ¿Cuándo corresponde promover un amparo en materia contenciosa administrativa? Cuando estamos en presencia de dos requisitos, que son los troncales, de los cuales se derivan todos los otros. Tenemos que estar en presencia de una nulidad manifiesta y de irreparabilidad. Me explico. Cuando nosotros tenemos un acto administrativo que tiene una nulidad que no es manifiesta, es decir, lo manifiesto no es una forma de ser, sino de presentarse. O sea, lo manifiesto es aquello que se advierte a simple vista. Cuando nosotros tenemos una nulidad manifiesta, eso nos va a permitir utilizar la vía del amparo. Cuando la nulidad del acto no es manifiesta, sino que va a ser necesario utilizar material probatorio para acreditar esa nulidad, pensemos por ejemplo cuestiones de hecho, en ese caso la vía del amparo queda descartada. Ahora bien, si se da esa nulidad manifiesta, para que proceda el amparo, se tiene que verificar otro requisito, que es el de la irreparabilidad. ¿Qué quiero decir con lo de la irreparabilidad? Quiero decir que la utilización del amparo es la única vía procesal que va a permitir que no se genere un gravamen irreparable. Esto se deriva de lo que establece la propia ley y de su propia sustancia. Y por ejemplo, el tema de que existan vías administrativas o otras vías judiciales está vinculado a la cuestión de la irreparabilidad. Es decir, si esas otras vías, como dice la ley de amparo, permiten la salvaguarda del derecho que se trate, el amparo no es la vía más idónea. Si esas otras vías no permiten la salvaguarda del derecho que se trate, sean judiciales o administrativas, y hay una nulidad manifiesta, la única vía es la acción de amparo. Las otras limitaciones, por ejemplo, que no exista mayor debate y prueba, eso se vincula a la idea de la nulidad manifiesta. Si la nulidad es manifiesta, no hace falta mayor debate y prueba, y eso es algo troncal de la ley de amparo, porque en definitiva la ley de amparo permite un ámbito probatorio restringido, por eso solamente se autorizan 5 testigos, está prohibida la absolución de posiciones. Entonces, cuando uno hace un ofrecimiento de prueba en un amparo tiene que ser acotado, porque ofrecer mucha prueba va en contra de la idea de sostener la procedencia del amparo, que solo permite, como dijimos, el cuestionamiento de nulidades que sean evidentes, que sean manifiestas. En otras acciones contenciosas administrativas que tenemos en Córdoba es la acción de inconstitucionalidad, que está previsto en nuestro sistema constitucional cordobés como instancia originaria y en pleno del Tribunal Superior de Justicia para el cuestionamiento de normas generales. Bueno, en ese ámbito aparece la acción de inconstitucionalidad como mecanismo para cuestionar reglamentos dictados en ejercicio de función administrativa de manera preventiva, porque ese es un requisito que, mejor dicho, es un requisito en el cual el Tribunal Superior de Justicia hace permanentemente hincapié. La acción de inconstitucionalidad funciona de manera preventiva. ¿Qué significa de manera preventiva en materia de reglamentos o de leyes? Esto la verdad es que es un punto bastante complicado en la práctica, porque en definitiva la idea de preventivo con una norma general es complicado, porque se supone que las normas producen efecto desde que son publicadas. Entonces, ¿cómo se daría la prevención en una acción de inconstitucionalidad? Bueno, hay veces que, por ejemplo, yo he visto leyes que se dictan y que dicen que van a entrar en vigencia a tanto plazo, a 60 días, a 90 días. Bueno, ese plazo que va desde la publicación en el boletín oficial hasta la puesta en marcha de la ley
da lugar a una acción de inconstitucionalidad de naturaleza preventiva. Eso es correcto desde lo técnico. Lo cierto es que, por más de que uno la inicie en ese momento, la resolución de esa acción se va a dar mucho tiempo después cuando la norma ya esté aplicada. Con lo cual, el principio de prevención que se exige o el requisito de la prevención termina desdibujado. Yo no creo que eso sea el espíritu. Yo diría que más bien la acción de inconstitucionalidad debería ir a una reforma, digamos, en este caso debería modificarse la Constitución y tramitarse como ocurre a nivel federal en primera instancia y utilizarla de manera alternativa al amparo cuando los planteos no tengan el requisito de la nulidad manifiesta. Pero hoy en la práctica, la acción de inconstitucionalidad se utiliza también para cuestionar reglamentos administrativos en aquellos casos en donde todavía no hayan sido aplicados o tengan una ventaja, a pesar de, obviamente que tienen que estar vigentes, pero no hayan sido aplicados o tengan una ventana de aplicación. Otra cuestión que les he puesto ahí es el tema del amparo por mora. Esto es más conocido, es decir, es una manera de lograr un pronto despacho judicial. Esto es que la administración pública se ve obligada a resolver por una orden judicial. Yo creo que esta acción también debería integrar un código contencioso administrativo para tener una regulación armónica. Después tenemos, por mencionar algunos, el amparo de la ley 8803, que es la que regula el sistema de acceso a la información pública en Córdoba, en aquellos casos en donde la información pública es denegada expresamente. O sea que termina también operando como un sistema contencioso administrativo, aunque con algunas particularidades, porque si bien se asimila a los supuestos de amparo por mora, y así se suele tramitar los reclamos por acceso a la información pública, la forma de resolver es totalmente diferente, porque fíjense, en el amparo por mora, lo que hace la justicia es ordenar el dictado de un acto administrativo a la administración. Sin embargo, en el caso del acceso a la información pública, lo que hace la justicia, la Cámara Contenciosa Administrativa, no es ordenar el dictado de un acto, es decir, de una obligación de hacer, sino de una obligación de dar, porque la condena es a que se entregue la información pública solicitada. Pero bueno, esas son disquisiciones que está bueno que las puedan tener en consideración. Después tenemos el caso de los amparos por salud y el amparo ambiental, que ya después voy a contarles cómo está regulado, pero son claramente también acciones que deberían integrar una regulación global de acciones contenciosas administrativas, porque ciertamente que puede haber diferentes posibilidades, pero muchas veces los amparos de salud o los amparos ambientales lo que están haciendo es cuestionar decisiones administrativas o decisiones dictadas en el ejercicio de la función administrativa. Por ejemplo, el otorgamiento de una licencia ambiental o de un permiso municipal, que es puesto en tela de juicio dentro de este tipo de acciones con pedidos de anulación y demás. Eso se ve claramente en la práctica y por eso insisto en esto de que debería existir una regulación más uniforme. Pasamos. También hay otras interesantes para analizar. Acá les hago mención al tema de la acción declarativa de certeza. Porque ciertamente la acción declarativa de certeza también tiene un campo de actuación bastante interesante y que permite la tutela judicial efectiva de algunas situaciones que no pueden darse mediante el sistema clásico contencioso administrativo. Eso lo vemos, por ejemplo, o lo he visto en la experiencia,
con problemas regulatorios. Por ejemplo, existe una norma que regula una determinada actividad y el destinatario, supongamos una empresa, un particular, no le queda en claro de la regulación si resulta alcanzado o no resulta alcanzado. Claramente también se ve en materia tributaria, donde muchas veces uno tiene dudas sobre si resulta alcanzado por un determinado tributo o si resulta alcanzado por una designación como agente de retención. Bueno, no hay una situación clara, no hay un acto administrativo, entonces la acción declarativa de certeza permite salir de ese estado de incertidumbre. La acción declarativa de certeza, como está regulada en el Código Procesal Civil de Córdoba, la competencia era de los juzgados civiles. Bien, hace poco, el año pasado mejor dicho, el Tribunal Superior resolvió esa causa que yo les menciono ahí, que se llama Laboratorios Andrómaco contra Municipalidad de Córdoba, donde después de transitar por todas las instancias civiles, primera y segunda instancia, la Cámara Civil Segunda se declaró incompetente y fue remitido a la Cámara Contenciosa Administrativa. La Cámara Contenciosa Administrativa de primera nominación, con un voto 2-1, por mayoría, se declaró incompetente y terminó resolviendo el Tribunal Superior a finales del año pasado. ¿Qué resolvió el Tribunal Superior? Resolvió que la acción declarativa de certeza no puede ser utilizada para las cuestiones de derecho público, derecho administrativo. Ahí yo les puse un extracto, pero los argumentos que utiliza el Tribunal Superior es básicamente la idea de la taxatividad. Consideró el Tribunal Superior que las acciones contenciosas administrativas están claramente tasadas en el Código Contencioso y que la situación de Laboratorios Andrómaco, que discutía una cuestión tributaria con relación a la municipalidad, debía plantearse mediante las acciones clásicas. En ese caso no había acto administrativo, pero el Tribunal Superior consideró que si Laboratorios Andrómaco tenía una postura tomada, lo que debió es hacer una petición en sede administrativa fundando por qué no resultaba alcanzado por esa situación, y si su pretensión era negativa, agotar la vía administrativa y utilizar la acción de plena jurisdicción. Fíjense lo que dice el Tribunal Superior. Pero tratándose de materia contenciosa administrativa, en este caso les dije era tributaria, la acción declarativa no aparece admisible, puesto que de admitirse se estaría sustrayendo de la justicia competente el conocimiento de un asunto que envuelve una relación jurídica pública administrativa que nace a partir de un acto u omisión que subordina además a normas de derecho administrativo, en este caso tributario. Diría yo que el Tribunal Superior con esta resolución podó las posibilidades de la existencia de una acción declarativa de derecho público como acción contenciosa administrativa y también como una acción que pueda plantearse ante el fuero civil y comercial. Es decir, después de este fallo no puede haber acción declarativa de certeza en materia de derecho público, ¿no? Como les dije, basado en la idea de la taxatividad de las acciones del contencioso y también en el fundamento constitucional del agotamiento de la vía administrativa, porque el Tribunal Superior dice que en estos casos, si no, la acción declarativa sería utilizada como una vía para sustraerse de las cuestiones que exige la Constitución en cuanto a lograr el agotamiento de la vía administrativa mediante la interposición de los recursos en tiempo y forma. Eso me parece que es muy interesante para que lo tengan en consideración. Después, les menciono el tema de las acciones por responsabilidad patrimonial del Estado, que hoy tramitan, al menos en Córdoba, en la vía civil. Yo creo que
también deberían formar parte de un sistema de acciones contenciosas administrativas en un esquema, digamos, más abierto, porque lógicamente cuando hablamos de responsabilidad del Estado, estamos hablando de el ejercicio de actividad estatal y considero que los jueces contenciosos administrativos son los que están en mejor condición para resolver estas cuestiones, que de hecho lo hacen, porque cuando nosotros hablamos de acción de plena jurisdicción, dijimos que a la pretensión anulatoria se le puede adicionar una pretensión de tipo resarcitoria. Entonces, son jueces que permanentemente están analizando la responsabilidad del Estado. Acá quiero hacer una aclaración. Yo estoy hablando de jurisdicción competente, o sea, estoy hablando de competencia y no de derecho aplicable, que es otra cuestión. Es decir, si la responsabilidad del Estado se rige por el derecho público o el derecho privado, yo creo que eso es una cuestión, digamos, superada. No viene el caso, ¿por qué? Porque estaría un largo rato explicándolo, sino que estoy hablando de quiénes son los jueces que deberían analizar esta cuestión. También me parece que si lo que se está haciendo es plantear una reparación patrimonial por el ejercicio de la actividad estatal, es lógico que esa evaluación la hagan los mismos jueces que dijeron que esa actividad estatal era nula o inconstitucional. Me parece que eso también es algo que debería trabajarse más para evitar tanto dispendio jurisdiccional de que sean diferentes jueces los que analicen esas cuestiones. También les he puesto ahí el tema de las ejecuciones fiscales, porque considero que, al menos lo que indica la práctica, que la ejecución fiscal, en definitiva, tiene que ir de la mano con el juicio contencioso administrativo en donde se discute el tributo. Me parece que genera muchos problemas prácticos esta doble jurisdicción para lo mismo. ¿Por qué? Porque lo veo muchas veces en la práctica que hay un contencioso administrativo tributario donde se está discutiendo, supongamos, una determinación de oficio, una aplicación de una multa, y paralelamente la administración pública inicia la ejecución fiscal para cobrar ese tributo. Entonces se dan paralelamente varios problemas. Primer problema, el hecho del solvet repet, o sea, es decir, si lo que yo pagué para acceder al contencioso administrativo vale como pago para la ejecución fiscal, porque he visto casos en donde el contribuyente paga el capital para acceder al solvet, pero la administración va por vía de ejecución fiscal y vuelve a cobrar el capital. Como tramitan ante dos juicios distintos, genera problemas o directamente se traban embargos. Hay problemas ahí con las imputaciones porque los códigos tributarios permiten la imputación de lo que se paga por solvet a deuda prescrita, a intereses, entonces después hay problemas de imputación. A veces se obtiene la suspensión de los efectos del acto y la ejecución fiscal está iniciada. Bueno, eso genera un sinnúmero de problemas que considero que se podrían solucionar si esto tramitara ante el mismo juez. Deberían acumularse las dos acciones y tramitar paralelamente ante el mismo tribunal. Además, ahí les hago mención a las expropiaciones, porque lógicamente las expropiaciones deberían tramitar en el fuero contencioso administrativo, que en definitiva es quien está familiarizado con estas cuestiones. No tiene por qué ser los jueces civiles, que muchas veces, también lo veo en la práctica, con razón tienen dificultad en materia expropiatoria porque no tienen los conocimientos del ejercicio de la actividad administrativa, de cómo funcionan todas estas cuestiones, y considero que la tramitación en el fuero contencioso administrativo sería lo más importante. Obviamente que este planteo que yo les estoy haciendo debería también implicar
necesariamente una reformulación de la justicia administrativa en Córdoba, porque las cámaras contenciosas se verían desbordadas. Yo creo que tarde o temprano va a ser necesario la creación de juzgados de primera instancia en materia contenciosa administrativa, ambiental y tributaria. Y también previsional, ¿no? Porque es un fuero grande el contencioso administrativo que también requiere algún grado de especialización en el derecho público. Bien, fíjense que todo esto que yo les he mencionado, es decir, esta mirada, si se quiere, más abarcativa de las acciones contenciosas administrativas y del fuero contencioso administrativa, tiene una réplica que demuestra que yo no estoy tan loco, tiene una réplica en el sistema contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires, que cuando dicta por allá, por el 2012, si no recuerdo mal, su Código Contencioso Administrativo hace un paso hacia adelante con esta impronta que yo les acabo de mencionar. Aquí yo les he puesto algunos de los supuestos, pero el Código Contencioso Administrativo primero establece una regla, me parece interesante, que dice lo siguiente, que la actividad desarrollada por el Estado se presume que ha sido llevada adelante en ejercicio de función administrativa. Esto lo que hace es crear un principio que determina que en caso de duda hay que abrir el sistema contencioso administrativo de acciones, lo que da la pauta de un sistema más abierto, más inclinado a la idea de que exista una tutela judicial efectiva. Pero fíjense los casos. Dice, por ejemplo, aquellas en las que sea parte de una persona pública no estatal cuando actúe en ejercicio de prerrogativas regidas por el derecho administrativo. Pensemos acá, por ejemplo, en toda aquella actividad o pretensión que llevan adelante, por ejemplo, los colegios profesionales. Eso debería ir al fuero contencioso administrativo. Después dice, las que versen sobre la responsabilidad patrimonial. O sea que en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, los juicios de responsabilidad del Estado van al fuero contencioso administrativo como entiendo yo que debería ser. Después, las relacionadas con aplicación de tributos provinciales o municipales. Y después, en el inciso H, dice las relacionadas con la ejecución de tributos. Entonces, tanto lo que es ejecución fiscal como contencioso administrativo tributario van a tramitar en el fuero contencioso administrativo. Otra cuestión importante que yo no les mencioné es el tema de la contratación administrativa. Otro gran problema en donde uno se la pasa discutiendo si es competencia del juez civil o si es competencia del juez contencioso administrativo. Hay un fallo del Tribunal Superior que se llama Cajal, donde se trata de explicar eso con bastante esfuerzo argumentativo, pero lo cierto es que en la práctica es bastante dificultoso. Cuando una cuestión derivada de un contrato administrativo se discute en el fuero civil y cuando se debe discutir en el fuero contencioso administrativo. Según Cajal, según esta postura del Tribunal Superior, solamente se puede ir al fuero civil en materia de contratos administrativos cuando lo que se pretende es un cobro de pesos de una suma líquida. Pensemos, por ejemplo, en un certificado de obra pública. Ahora, cuando hay que interpretar normas del pliego o cuando hay que discutir cuestiones interpretativas, es necesario hacer una presentación en sede administrativa, obtener una respuesta negativa, agotar la vía administrativa e ir al fuero contencioso administrativo. Pero como les digo, es algo poco claro. He tenido algunos casos en el estudio, por ejemplo, de ejecuciones de cobro de facturas, donde la jurisprudencia ha sido oscilante. Algunos se declaran incompetentes, me refiero a jueces civiles, otros no. Entonces creo que
este sistema previsto en la provincia de Buenos Aires le da mucho más previsibilidad y más orden. Todas aquellas cuestiones relativas a contrato administrativo tramitan en el foro contencioso administrativo. Ustedes van viendo que el sistema de provincia de Buenos Aires sale de la lógica clásica de el contencioso administrativo como un proceso revisor de actos administrativos. Tiene una mirada mucho más abarcativa, que yo les diría casi que termina siendo un fuero personal, porque en definitiva la varita mágica que transforma o que determina la existencia del fuero contencioso es la presencia del Estado o el ejercicio de la función administrativa. Después fíjense otra cuestión que está puesto en el sistema, es aquellas vinculadas a las limitaciones al dominio y a las expropiaciones. También interesante, todas aquellas cuestiones vinculadas a limitaciones al dominio solo por razones de interés público, servidumbres administrativas y expropiaciones. Todo eso va al fuero contencioso administrativo. Hoy, esas cuestiones, salvo que existe un acto administrativo, hay que discutirlas ante jueces civiles, que lógicamente no están empapados sobre el funcionamiento de la actividad administrativa. No lo digo todos, pero su gran mayoría, porque además el fuero civil es un fuero muy abarcativo, en donde los jueces tienen que pasar de un tema a otro, y me parece que sumarles todas estas cuestiones no colabora en eso, digamos. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, seguimos avanzando. En definitiva, para cerrar este punto, yo creo que hay que ir tarde o temprano a una reforma del Código Contencioso Administrativo que abarque todas estas circunstancias, que las regule armónicamente, lo que también exige, como les decía, una modificación de la estructura judicial en materia contenciosa administrativa, que yo creo que podría lograrse claramente con la creación de juzgados de primera instancia y que las cámaras que actualmente existen funcionen como revisoras de lo que hacen los jueces de primera instancia, con una fuerte formación en materia ambiental. Cada vez son más los procesos ambientales y hay que realmente conocer para poder resolver esas situaciones con la premura y la delicadeza que digamos que esos problemas ameritan. Seguimos avanzando. Esto que les mencionaba antes, que me parece importante remarcarlo y reforzarlo, que es el tema de la cautelarización de la justicia administrativa. Esto yo les había dicho que es un fenómeno que comenzó a verse en todo el mundo allá en la década del 90 y que, como les dije, fue impactando en las reformas de los códigos procesales administrativos. Básicamente mediante la incorporación de un artículo que permite la universalidad cautelar, es decir, que los jueces puedan dictar cualquier medida cautelar que sea necesaria para asegurar el dictado de una sentencia útil. Porque como lo dice por ahí algún autor, toda la suerte se juega en la cautelar, porque básicamente los procesos duran muchísimo tiempo y si uno no entiende que necesita una medida cautelar, la sentencia después no sirve. A ver, yo les pongo un ejemplo que lo vemos todo el tiempo. Si uno está en una licitación pública y quiere cuestionar esa licitación, para eso necesita una medida cautelar que la suspenda, obviamente si se verifican los requisitos para eso. ¿De qué sirve una anulación de una licitación pública 7 o 8 años después? Cuando la obra ya se realizó, cuando el servicio ya se cumplió, cuando se vencieron todos los plazos, cuando el suministro ya se cumplió, no sirve de nada, porque lo único que hace es anular algo que ya existió, y si a eso le sumamos
que en general la doctrina y la jurisprudencia entienden que no se puede reclamar daños y perjuicios cuando uno es titular de un interés legítimo, entonces no tiene sentido la posibilidad de cuestionar ese tipo de casos. No tiene sentido. Lo mismo cuando se cuestionan, por ejemplo, sanciones como multas, en donde uno quiere que se suspendan los efectos para evitar la iniciación de una ejecución fiscal o de un cobro de pesos de la multa. Si no hay una medida cautelar, no tiene sentido discutirla, porque en el mientras tanto, la administración va a ejecutar, va a embargar cuentas, entonces eso hace que la justicia termine llegando tarde. Por eso es tan importante incorporar estas ideas de la universalización de las medidas cautelares y es tan importante modificar, salir del esquema en donde solamente contamos con la suspensión de los efectos del acto como la única medida cautelar. Como les dije hace un rato, hay otras medidas cautelares como las medidas cautelares positivas, las medidas cautelares de innovar, de no innovar. Hoy incluso se habla de medidas anticautelares para evitar que a uno le llegue una medida cautelar. Eso es algo que se está utilizando, por ejemplo, en materia ambiental, porque muchas veces ocurre que, me ha pasado incluso, que algunos emprendimientos o desarrollos generan un malestar en los vecinos y los vecinos no tienen información y piensan que esos emprendimientos se están realizando sin ninguna autorización, sin ningún título habilitante, y es todo lo contrario. Entonces, muchas veces se paralizan eh, emprendimientos porque solamente el juez escucha a la parte que le va a plantear el amparo y cuando uno llega al juicio ya llega tarde porque llega con una medida cautelar en contra. Entonces, por eso ha ido apareciendo esta idea de las medidas anticautelares como una forma de adelantarse en el tiempo, presentarse uno ante un juez frente a la posibilidad de un abuso cautelar y mostrarle al juez que ese emprendimiento cumple con todas las exigencias legales y de ese modo evitar que aquella medida cautelar pueda impactar en el procedimiento, la actividad que se desarrolla y generar un abuso cautelar justamente derivado del desconocimiento del juez de la condición jurídica y ambiental de ese emprendimiento. Entonces, me parece que también hay que abrir en los códigos contenciosos administrativos este elenco de medidas cautelares, e incluso me parecería bien hacer una regulación precisa de cada uno de ellos, como hace el Código Procesal Administrativo francés, que ya exageradamente tiene muchísimas clases de medidas cautelares, como el adelanto de una indemnización, en aquellos casos en que sea necesario. Bueno, creo que en esto hay mucho por hacer. También otra cosa interesante que no viene el caso, porque solamente estamos hablando de acciones, también me parece que hay que pensar en sistemas de, digamos, de anulación, de reparación, distintos a los que ya tenemos, porque como les digo, muchas veces no sirve con la anulación del acto, no sirve con la posibilidad de obtener una indemnización, hay que pensar en otro tipo de condenas, como hace la Corte Interamericana, de mandar a los funcionarios o a los empleados a hacer un curso, o los pedidos de disculpas públicas, o la obligación de publicar la sentencia. Bueno, todas estas posibilidades deberían estar en un código procesal más moderno, que contemple todas estas situaciones. Ahí yo les hago mención al caso Furlan, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde básicamente se trata de un juicio de responsabilidad del Estado Nacional, en este caso, que llegó a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana ahí lo que hace es analizar todo el proceso judicial que había transitado Sebastián Furlan para conseguir una sentencia de responsabilidad del Estado, porque había quedado cuadripléjico por el mal estado de conservación de un predio, creo que era del Ejército. La cuestión es que
él hizo un juicio que demoró cerca de 12 años y en algo que todos conocemos, terminó cobrando con títulos públicos, con un valor nominal muy bajo de monto con el cual le tuvo que pagar a sus abogados. La cuestión que Sebastián Furlan terminó cobrando después de 12 años una suma ínfima en concepto de indemnización. Entonces el caso fue planteado ante la Corte Interamericana y la Corte Interamericana lo que dice ahí es que el sistema judicial argentino en materia de control de la administración no funciona. Básicamente entiende que ese modo de proceder ni siquiera cumple con la garantía de tutela judicial efectiva y entonces condenó al Estado Nacional a una reparación adicional a Sebastián Furlan y sus familiares. ¿Por qué les hago mención a eso? Porque tiene que ver con todo esto que estamos hablando. El sistema judicial, al menos en lo que tiene que ver con la justicia contenciosa administrativa, es un sistema que está desbordado y que no responde a la efectividad de los derechos fundamentales y que tampoco responde a las necesidades del Estado. Tampoco le sirve al Estado tener a una persona con un juicio de 10 años para que después de 10 años lo tenga que reincorporar. No le sirve para organizarse, tampoco le sirve que los procesos de selección de contratistas estén cuestionados durante años. Todo eso genera inseguridad jurídica y por eso considero que deberíamos ir, y supongo que será así, en poco tiempo a una revisión de este modelo, ¿no? Y me parece que el modelo de la provincia de Buenos Aires, al menos hasta ahora, es lo que, es lo que mejor he visto. Bien, veamos ahora en el poco tiempo que nos va quedando el tema de las acciones ambientales. A ver, la regulación de las acciones ambientales en Córdoba está prevista en la ley de 1208, ciertamente con un grado de generalidad que me parece excesivo, en el sentido que se utiliza la vía del amparo para incorporar pretensiones que no tienen nada que ver con el amparo. Pero bueno, como les había dicho antes, el amparo termina siendo como el caballo de Troya, en donde se incluyen pretensiones que al menos desbordan al amparo clásico, ¿no? Entonces por ahí eso hay que tenerlo en claro porque a veces se confunden las características del amparo ambiental por ser un amparo. Bueno, esa aclaración les pido que la tengan en cuenta. La ley de 1208, en el artículo 71, dice que el amparo ambiental comprende 3 clases de acciones. En primer lugar, acción de prevención, para paralizar procesos de volcamiento, emanación o cualquier contaminación al ambiente. A ver, el amparo de la 4915 o el amparo del artículo 43 también es un amparo preventivo. ¿Bien? Nada más que en materia ambiental, ustedes saben, tiene mucho rol el principio de prevención. Digamos, cuestión que ya estaba en la Constitución y que ahora se ha puesto de moda con el nuevo Código Civil y Comercial, por lo que prevé respecto a la posibilidad de que las acciones no solamente sean resarcitorias, sino de tipo preventiva. Entonces, el típico caso de amparo ambiental es aquel que busca la prevención o agravamiento de un daño ambiental, ¿no? Por la idea del principio de prevención y también por el principio precautorio, obviamente. Aquí hay que ver porque, como les mencionaba recién, a veces los jueces se encuentran en la dificultad por la falta, diría yo, por la simetría de información. Porque, como les decía hace un rato, los jueces tienen que resolver sobre situaciones y no tienen la información acabada sobre cuál es la situación ambiental o jurídica de un determinado emprendimiento. Por eso es bueno, en los amparos ambientales, la idea de un contradictorio previo a
el despacho de medidas cautelares, cosa que, al menos en lo que yo he visto en la práctica, se da en general. Las cámaras contenciosas o los jueces convocan a audiencias y a partir de eso van obteniendo información para poder resolver. Creo que así se logra un equilibrio entre la protección del ambiente y el abuso del amparo ambiental como un instrumento para paralizar cualquier tipo de actividad por la falta de información. Después la ley 10.208 también prevé las acciones de reparación en especie. Dice, para recomponer la situación existente con anterioridad al menoscabo o lesión a los intereses o derechos colectivos, sin perjuicio del resarcimiento, o la adopción de medidas eficaces para restituir a la situación previa. Acá no estamos hablando de reparación económica, necesariamente, a veces sí, pero estamos hablando de volver las cosas al estado anterior. Entonces, también el amparo ambiental entonces, puede servir para evitar o para prevenir daños al ambiente o para reparar aquellos daños ambientales ya producidos, y esto es independiente de los daños y perjuicios que pueden generarse. En el punto C, también prevé la ley las acciones de reparación pecuniaria por el daño producido a la comunidad. Esto es bastante llamativo. Fíjense que dice, proceden siempre que se acreditare la existencia cierta, y dice que esta acción no excluye las que pudieran ejercer por separado los particulares que hubiesen sufrido un efectivo perjuicio en sus derechos individuales. O sea que acá se está hablando de un daño, lo que dicen los especialistas en derecho de daño, como en un daño colectivo, cosa que es bastante compleja de justipreciar y también de considerar procedente, al menos desde lo dogmático. Pienso yo que es una manera de lograr también una condena económica que permita llevar adelante la reparación o la recomposición del daño ambiental. Así está previsto. El tema de la legitimación, la ley prevé una legitimación activa amplia, refiere a Fiscalía de Estado, Ministerio Público, municipios o cualquier entidad particular que accione en nombre de un interés difuso o de derechos colectivos. Acá hay un problema sobre la definición de derecho colectivo. Lo que pasa es que cuando estamos hablando del ambiente, me parece que esas dificultades se disipan, porque en definitiva, cuando hablamos del ambiente, hablamos de un derecho de incidencia colectiva, en la terminología clásica y de Ala, había decir un derecho que pertenece a todos, pero no es susceptible de apropiación individual. Lo mismo debe decirse del patrimonio histórico-cultural. Son derechos que claramente se pueden conceptualizar. Por ahí ya en otras circunstancias, la noción de derecho colectivo es más compleja. O sea que acá la activa está ampliada a lo que dice el 43 de la Constitución, que solamente refiere al afectado, defensor del pueblo o de las asociaciones que propendan a esos fines. Como vemos, en eso el sistema de Córdoba tiene una mirada más protectoria, incluso que habilita al Estado a ser actor en los procesos ambientales. Eso también es bastante complejo, porque se supone que el Estado no tiene derechos, sino prerrogativas, con lo cual ver al Estado como actor en un amparo puede ser medio raro, porque además se supone que el Estado tiene prerrogativas para actuar sin que sea necesaria la intervención judicial. Por ejemplo, la Secretaría de Ambiente puede disponer, si hay alguien que está haciendo una actividad irregular sobre el ambiente, puede disponer un cese de manera rápida. Pero bueno, la ley permite esa posibilidad. Y la pasiva, claramente, es contra toda persona que esté realizando hechos, actos o omisiones que puedan amenazar el ambiente, ¿no? Amenazar o dañar el ambiente. En eso la legitimación también es amplia.
Los requisitos. En esto que yo les mencionaba hace un rato, que si bien es un amparo, pero tiene características distintas que lo alejan del amparo clásico. La ley hace referencia a la existencia de hechos u omisiones arbitrarias o ilegales. Fíjense que basta con que la conducta resulte arbitraria o ilegal, a diferencia de lo que vemos en el amparo clásico, donde habíamos dicho que la arbitrariedad o ilegalidad tiene que ser manifiesta. Esto incluso lo ha dicho el Tribunal Superior en ese fallo que les he puesto ahí. Fíjense que dice que en el marco del amparo ambiental, la demostración de la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta se ha flexibilizado, dejando en claro que basta que haya una arbitrariedad o ilegalidad, y ahí vemos claramente también la influencia del principio preventivo o precautorio. Incluso algunos autores se animan a afirmar que ni siquiera hace falta la verosimilitud en el derecho para las medidas cautelares en virtud del principio preventivo, ¿no? Entonces, ese principio modula este requisito sobre la probabilidad de que la conducta sea arbitraria o ilegal. Y muchas veces ocurre que aquella actividad que se está cuestionando es legal en el sentido en que ha obtenido los títulos habilitantes para ser llevado adelante. Por ejemplo, ha obtenido una licencia ambiental o tiene una resolución de Secretaría de Ambiente que dice que no le hace falta impacto ambiental. Sin embargo, la ley dice todo lo contrario. Entonces, bueno, diría yo que la apreciación de este requisito también está muy vinculado a la casuística. Otro requisito dice que se genere lesión, privación, perturbación o amenaza del ambiente. Ahí no hay ninguna complicación. Tercero, que se afecten intereses difusos o derechos colectivos. Ya dijimos recién que eso está previsto en el artículo 71. Cuarto, yo les puse ahí el tema del plazo de caducidad, porque nosotros vimos que la ley 4915 y la ley nacional, la 16986, exige la presencia o el cumplimiento de un plazo de caducidad de 15 días para poder iniciar la acción. Sin embargo, en materia ambiental, ni la ley 10.208 ni el artículo 43 establecen un plazo para impugnar normativa, digamos, no hay un plazo de caducidad en materia ambiental, ni para cuestionar conductas, ni tampoco para cuestionar normativa o actos administrativos. Y ahí yo les hago una mención al tema de la prescripción, porque también me parece que hay que reflexionar aquí sobre la prescripción, es decir, si no hay plazo de caducidad para iniciar un amparo ambiental, ¿se puede iniciar en cualquier momento? ¿Se puede iniciar 5 años después de que un emprendimiento fue habilitado ambientalmente? Porque muchos sostienen ahí el tema de la imprescriptibilidad de las cuestiones ambientales, sea para infracciones o sea para poder accionar. Sin embargo, el Código Civil y Comercial dice que la prescripción opera a favor y en contra de todas las personas, excepto disposición legal en contrario. Acá tenemos otro punto también álgido y que puede dar lugar a una regulación que también, digamos, puede ser discutible. Esto es que muchos sostienen que en materia ambiental rige el principio de la imprescriptibilidad. Eso queda con signo de pregunta. Bien, eso estaba. Todos los plazos son prescriptibles. Bueno, hasta ahí llega mi exposición, así que ahora quedo a disposición de ustedes para las preguntas.
Bueno, ahí estamos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta al doctor. Tienen habiliten sus micrófonos y les vamos dando ingreso. ¿Alguna inquietud? Bueno. Bueno, doctor. No sé si quiere cerrar con alguna cosita o decir Sí, en realidad repetir Sí, un poco lo que ya les he mencionado, que me parece que el sistema contencioso administrativo, con todo el esfuerzo que le ponen los camaristas en los contenciosos administrativos, que han ido flexibilizando los criterios, y también el Tribunal Superior, porque también hay que decir que el Tribunal Superior en los últimos años también ha ido flexibilizando sus criterios para atender a la tutela judicial efectiva. Fíjense, por ejemplo, en ese caso, Laboratorios Andrómaco, a pesar de que el Tribunal Superior fue muy enfático en que la acción declarativa era improcedente, consideró que, dado que habían pasado 8 años del inicio de la acción, que si bien no se había agotado la vía administrativa, correspondía transformar esa acción en una de plena jurisdicción y le permitió al actor discutir la cuestión de fondo dentro de ese proceso. Eso demuestra digamos, un criterio más abierto del Tribunal Superior que en otra época no se hubiera visto. Lo mismo, por ejemplo, hemos visto en materia recursiva o en materia de suspensión de los efectos del acto, que por ejemplo, tradicionalmente la resolución que rechaza la suspensión de los efectos del acto no se consideraba recurrible ante el Tribunal Superior, pero en casos como por ejemplo Potrerillo de Larreta, el Tribunal Superior revisó su postura y abrió el recurso para ese caso e incluso despachó una medida cautelar. Esto se está viendo en la jurisprudencia del Tribunal Superior que, digamos, con los recursos que tiene a mano, trata de flexibilizar. Yo creo que el tema de la acción declarativa de certeza perfectamente puede tramitar en el fuero contencioso administrativo, pero claro, en la medida en que el Código de Contencioso Administrativo continúe exigiendo la existencia de un acto administrativo, se hace difícil para admitirlo. Pero, como le dije varias veces ya, me parece que en los próximos años va a haber una reforma y seguramente muchas de estas cuestiones van a ser contempladas para una nueva regulación. bien, doctor. Acá tengo una pregunta que se la voy a desdoblar en dos. ¿Cómo se agota la vía administrativa ante la Caja de Jubilaciones de Córdoba? Si es todo por Ciudadano Digital ahora. Bueno, son dos preguntas distintas. El agotamiento se da con el recurso de reconsideración, Sí. ¿no? Y con eso se puede ir por vía de plena jurisdicción a las cámaras contenciosas. Y hoy actualmente todo se hace por CIDI, incluso la mesa de entradas está cerrada por la pandemia, así que todas las presentaciones se hacen por Ciudadano Digital. Bien. Así que no hay ningún problema que se pueda hacer por ahí. Perfecto. Y otra más. El tema de si el jerárquico va con patrocinio letrado, ¿quién regula los honorarios por la actuación? Sí, en Córdoba el jerárquico va con patrocinio letrado y la regulación de honorarios se tiene que hacer en la justicia. Es decir, si hay un abogado que ha patrocinado a un cliente en un recurso jerárquico y quiere que le regulen honorarios, tiene que hacer el pedido de regulación, eso está previsto en el Código Arancelario, ante la justicia tiene que estimar sus honorarios y pedir una regulación y después se le ejecutará a su cliente, que es
el destinatario y beneficiado de esos trabajos. Bien, bueno, doctor. Esas serían las únicas preguntas que nos pasaron. Si esto es todo, yo le vuelvo a reiterar el agradecimiento del Colegio de Abogados, su predisposición y disponibilidad para esta jornada de hoy. Y bueno, queda por supuesto este colegio a disposición suya para cuando nos necesite, lo requiera y le parezca conveniente quizás introducir alguna cuestión nueva o alguna inquietud que usted tenga y tenga ganas de compartir con nosotros, aquí estamos a sus órdenes. Bueno, yo te agradezco mucho la invitación y el hecho de que me hayan escuchado hoy con tanta atención, así que muy agradecido. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Nos Bueno, estamos hasta viendo. luego. Chao, Gracias. chao.